¿Cómo están, comunidad de analíticos de Informativo G24? Es un gustazo saludarlos hoy nuevamente y ya saben que estamos en vivo a través de www.canalg24.tv y aquí en Informativo G24 a través de YouTube. Hoy vamos a hablar de esas historias insólitas de Isabel II. Siguen los homenajes, sigue la despedida del pueblo británico. La reina ha sido básicamente para Reino Unido como a ese símbolo de nacionalismo, algo así como la bandera. Acuérdense que la patria es un sentimiento y eso es lo que representa básicamente lo que encarna la reina Isabel para los británicos. Es por esto que la muerte de Isabel II marca el final de una era. Eso es indiscutible. Y esto tiene que ver, como ya lo hemos venido explicando en los análisis, con toda esta reconfiguración del mundo, una oportunidad, lo voy a hablar de una manera simplista pero directa, esta es una oportunidad que tienen especialmente quienes están en ese redireccionamiento o buscando ese redireccionamiento. Entonces llega este suceso, que por cierto llega en una fecha muy particular, muy cercana al 11 de septiembre, que fue otro de esos sucesos históricos que también marcaba el inicio de toda esta reconfiguración que seguimos viviendo dentro de un nuevo orden mundial. Y como conozco muy bien mi gente, sé que varios miembros de la comunidad de analíticos seguramente me van a preguntar: Sandra, ¿por qué se te ocurrió la palabra oportunidad en una situación, digamos que compromete de alguna manera todo el dominó geopolítico que se está dando? Sí, señores, es una oportunidad que están aprovechando muy bien, incluso algunos países del Caribe que están liderando el camino hacia la República tras la muerte de Isabel II. ¿A qué me estoy refiriendo? Resulta que uno de los retos de Carlos III será mantener los lazos de esa integración de naciones del Commonwealth, de esa mancomunidad. ¿Por qué? Porque en las últimas horas se conoció que al menos 6 naciones de América Latina y el Caribe, entre ellas Jamaica, Antigua y Barbuda, Belice, propusieron o iniciaron trámites, óigase bien, atención, para desvincularse de la corona británica. ¿Esto qué significa? Estos países han visto esta muerte de la reina Isabel II como una oportunidad, como un quiebre dentro de la historia geopolítica para iniciar estos trámites o presentar esa solicitud oficial y desvincularse a la corona británica. Repito, Jamaica, Antigua y Barbuda y Belice ya propusieron iniciar esos trámites para desvincularse de la corona británica. Son al menos 6 naciones de América Latina y el Caribe. Por eso lo he llamado como una oportunidad que están aprovechando muy bien aquellos países, repúblicas, lo que usted quiera llamar, o aquellos intereses que incluso están buscando sacar una nueva partida o tomar un nuevo rumbo en esta reconfiguración del mundo. Y ustedes están siendo testigos conmigo en primera fila de estos cambios que se están dando a nivel mundial. Así que es indiscutible que esa muerte de la reina Isabel marca también una nueva era, como lo explicamos también, acelera un poco de estos cambios del viejo orden para entrar en un nuevo orden mundial. Y como lo hemos dicho, Carlos III, su hijo, quien ya fue proclamado rey, ha tenido 7 décadas para prepararse para este momento. Ser un rey o una reina es un papel bastante particular porque a usted no le hacen entrevistas de trabajo, a usted no le están pidiendo recomendaciones personales, nada de esto. No hay entrevistas ni un proceso como si fuera un trabajo normal. Simplemente un día el monarca en ejercicio decide que va a dar un nombre y que ese nombre será su sucesor. Y esto es lo que le garantiza, eso sí, todo un huracán de ojos puestos encima. Pero antes usted se preguntará cómo esto lo va a afectar a usted directamente, y como es nuestro enfoque en Informativo G24, siempre traemos los hechos, acontecimientos y decisiones políticas en su impacto en lo humano. La muerte de la reina Isabel también implica que cambiará el dinero, cambiarán banderas y cambiarán sellos británicos tras la muerte de Isabel II. Así que ya incluso todos estos sellos de los pasaportes y demás van a ser actualizados. Si usted tiene un pasaporte para el Reino Unido, seguramente pues en las próximas días, horas, va a ser notificado de esa actualización de los símbolos reales. Todo esto se hace tras el largo reinado de Isabel II,
cambiar su nombre, imagen, iconografía de la vida nacional en el Reino Unido y en toda la Commonwealth, pues podría llevar muchísimos años, porque pues no van a decirle a usted si tiene un pasaporte, ay no, ya no le sirve ese sello. Seguramente pues va a tener un tiempo de tránsito, pero en todo caso sí que es una decisión ya confirmada. Y es que se van a cambiar todos estos símbolos que lleva el dinero, las banderas y los sellos británicos. En el caso de las banderas, por ejemplo, todas las banderas que ondean en el exterior de las comisarías de policía de todo el Reino Unido, hasta el estandarte que se utiliza en el buque de la Armada, cuando hay un general a bordo, van a ser sustituidos. Entonces los regimientos militares van a enarbolar los colores de la reina, muchos de los cuales llevan un EIIR, que significa Elizabeth II Regina, bordado en oro. Todo esto cambia porque ya hay un nuevo rey, que es Carlos III. Asimismo, los países en los que la reina sigue siendo la jefe de Estado, como Australia, Canadá y Nueva Zelanda, tienen lo que los expertos en banderas llaman banderas E, que son banderas personales para la reina que se utilizan solo cuando está de visita. Pues esas banderas también tendrán que ser actualizadas en Australia, en Canadá y también en Nueva Zelanda. Frente a los billetes y monedas, pues fíjense que actualmente en el Reino Unido hay 4.500 millones de billetes de libras esterlinas en circulación con la cara de la reina Isabel, que llegan a un valor cercano a los 80.000 millones de libras esterlinas, algo así como 92.000 millones de dólares, y tendrán que sustituir estos billetes por otros con el rostro del nuevo monarca, Carlos III, y que llevará probablemente al menos 2 años, según los expertos, reemplazar toda esa moneda que hay circulando frente a esa nueva. La cabeza de la reina también aparece en algunos billetes de $20 en Canadá, en las monedas de Nueva Zelanda y en todas las monedas y billetes emitidos por el Banco Central del Caribe Oriental, así como otras partes de la Commonwealth. Buzones, sellos, todo esto. Así que serán por lo menos 2 años en los que empieza toda esta transición que usted va a ver pues efectivo si vive especialmente en Australia, en Canadá, en Nueva Zelanda y pues por supuesto en el mismo Reino Unido. Así que hoy vamos a hablar de esas historias insólitas de la reina Isabel II, que además fue la monarca más antigua, y por supuesto esto trae también una serie de retos para el nuevo rey, que es Carlos III, proclamado, que fue designado por ella en vida para ser su sucesor y que se juega, pues digamos, muchos aspectos en un mundo que se está reconfigurando. En este caso, pues el mundo, todos los que conocimos, no solo mi generación, la generación antes de nosotros, papás, abuelos, prácticamente solo había conocido a Isabel. Era la segunda isabelina, ¿no? Acuérdense que la primera Isabel fue aquella que le dio tanta lidia, que destruyó la armada invencible del Imperio Español. Y luego llega esta segunda Isabel, la reina Isabel, que ahora ha muerto. Y pues en los días venideros seguramente la familia real tendrá muchísimas incertidumbres, a pesar de que ya hayan nombrado a Carlos, su hijo, como el nuevo monarca. Pero vamos a revisar hoy un poquito de esas historias inéditas, de esas historias insólitas de Isabel II, en parte porque casi todo el mundo, como les digo, pues solo la ha conocido a ella. Murió a los 96 años, habiendo llegado al trono a los 25 años, lo cual puede deducirse como una vida de demasiada soledad. Fíjense que el final de su reinado va a estar marcado con superlativos. Isabel II fue la monarca más antigua, con el reinado más largo de Gran Bretaña. Apareció en las monedas más que cualquier otra figura viviente, y la suya fue tal vez la imagen que más se ha reproducido en la historia, no solo para fotos de revistas, para registros de televisión, también en cuadros. Así que todo esto pues van a ser superlativos que definitivamente marcan a Isabel II como una de las mujeres más influyentes de la historia moderna, ¿no? Y también hay que recordar que fue la primera monarca de la era de los medios modernos, porque a pesar de que su coronación fue por allá en 1953 fue un año muy impactante para la historia del mundo. En 1953 no solo en varios países las mujeres lograban el derecho al voto, sino que nacía también la televisión. Entonces esta fue la primera coronación en ser televisada, cuando Isabel II apenas tenía 25 años y que, por cierto, había estado en una gira, estaba en Kenia y se encontró
le dijeron, todos los cortesanos le dijeron: oiga, usted es la nueva reina, ¿no? Y ella solo preguntó a sus 25 años: ¿cómo así? Entonces, ¿qué va a pasar cuando lleguemos a casa? Eduardo VIII, que es el tío abuelo de Carlos, que reinó menos de un año antes de abdicar, incluso describía ese sentimiento de ser rey tras el funeral de su padre como esa inquietante sensación de estar solo. Y es porque todas esas transiciones, digamos, de corona son muy angustiosas para la familia real, para cualquier familia real, no solo la británica. Alguna vez incluso fingían ante la ley británica que no, que eso no existía, y lo que dijeron era que el rey nunca muere, rex nunquam moritur. Así decía una antigua máxima legal: un monarca exhala, otro respira, ¿sí? Porque no se puede quedar ese vacío de poder. Pero definitivamente, pues, Carlos, a pesar de que ha tenido 7 décadas, ha tenido pues una baja aprobación, si lo queremos ver. Lo voy a llamar así muy diplomáticamente, usted sacará sus conclusiones, pero no ha sido muy bien calificado, porque recuerden que la muerte de Diana, que fue después del divorcio que ellos tuvieron, también dejó entrever, se publicaron muchos aspectos probablemente de esa vida difícil que llevaba ella al lado de Carlos. Hoy ya la reina Isabel II ha muerto, el nuevo rey de Reino Unido es Carlos III, marca mucho esa guía del desempeño futuro, y por eso lo que quiero decir es que va a ser un reto enorme para Carlos conquistarse esa aprobación de la opinión pública, y sobre todo venir de la sombra de una mujer que prácticamente lo que representó fue una enorme estabilidad, ¿sí? Uno lo que recuerda a la reina Isabel es que siempre se callaba, o sea, siempre estaba callada. Algunas personas incluso decían: no, tiene unos rasgos tan conservadores que parece de otro tiempo, de otro momento. Cuando el tío abuelo de la reina Isabel II pues era rey, estamos hablando de Eduardo VIII, la gente decía: no, es increíblemente moderno, y así lo registran los libros de la historia. Pues resulta que era tan moderno que decidió abdicar. O sea, llegó un punto en que él dijo: no, esto no es para mí, y abdicó. Ahora, si hacemos una retrospectiva frente a lo que ha sido la reina Isabel II, que como les digo personificó esa estabilidad, hasta un montón de emociones contenidas. Uno la miraba y uno no sabía qué estaba pensando, era lo que decían el poker face, como la cara de póker, no sabes qué emoción estaba sintiendo, y la verdad es que eso se notaba no solo consistente, sino sorprendente, porque no se le notaba emoción alguna, nunca. De hecho, ustedes recuerdan que en algún momento Putin llegó a insinuar: no, la reina no es humana. Otras personas lo entendieron, es que se refiere a que nunca demuestra una emoción, o sea, siempre con un aspecto en el que no daba ninguna pista de su expresión. Estaba leyendo una revista británica, decían que de alguna manera Carlos III o Charles pues sería la continuación de esto, que porque su apariencia parecía estar muy estable hasta el extremo. Dicen que usa trajes que hasta están remendados debajo del bolsillo. Esto lo leí en prensa británica. Y sus emociones, sin embargo, pues hay que decirlo, en los medios de comunicación sí se ha visto que son más volubles, y para la monarquía a menudo demasiado cercanas a la superficie. Recordemos que él ha dado entrevistas en las que se ha quejado reiteradamente, pues en particular de su infancia, lo que le valió en algún momento el apodo de Príncipe de los Lamentos. Pero es que pónganse en sus zapatos. En 1954, aquí hay una historia que yo creo que es importante, y es que cuando ella regresó a la casa después de una gira de 6 meses por la Commonwealth, los dignatarios se habían alineado para saludarla, y entonces cuenta Carlos en esas entrevistas en las que se queja de su infancia: Charles trató de unirse a los dignatarios para poder saludar a su mamá después de esa gira de 6 meses, y ella le dijo, cuando llega donde él lo mire, le dice: no querido, dijo ella. Eso significaba básicamente que su reencuentro tenía que esperar, y este es el prototipo, digamos, de madre que tuvo
Charles o el príncipe Carlos o Carlos III, el actual rey del Reino Unido, de la Gran Bretaña. Para Isabel II, el deber siempre fue lo primero, incluso por encima de la familia o de los hijos. Siempre estaba el deber con la nación. Por eso es que es tan sentido el tema de que esté la bandera media asta, de que muchos británicos estén tristes y que hasta el año pasado hacían, digamos, como unos test o unas encuestas de aprobación, y solo el 18% decía no, ya no queremos monarquía, pero ni siquiera era un asunto contra Isabel II o desaprobación contra la reina, no, era básicamente que estaban cansados de la monarquía, pero estamos hablando solo de un 18% frente a un 82% que aprobaba el papel de la monarca, ¿no? Y ella además, como les digo, pues tenía ese aspecto siempre tan consistente, tan estable, que de alguna manera los británicos sentían que eso le daba estabilidad a la nación. Ciertamente el hecho de que usted tenga una mamá o una madre como la reina Isabel II, con el aspecto de no manejar emociones, no manifestar emociones, siempre tan estables, mientras sus sobrinos, sus nietos se emocionaban con entrevistas, ella la verdad era muy reservada con las entrevistas, y mientras estos estaban apareciendo, digamos, más frecuentemente en las portadas de Jet Set y de otras importantes revistas muy ligadas a la farándula de la élite, pues básicamente lo que hacía la reina era que se callaba, se mordía la lengua y se dedicaba a pisar aviones, trenes, barcos, se dedicaba a viajar y a hacer los recorridos habituales que hacía alguien de su alta dignidad. Ahora, ¿será esto lo mismo o pasará lo mismo con Carlos III? Eso es lo que se están preguntando. O sea, si sus emociones a veces también son volubles, quién sabe qué podemos esperar en esta nueva era que se presenta dentro de la monarquía británica. En realidad, el primer matrimonio con Diana Spencer dañó gravemente la reputación de Carlos III. La pareja se casó, acuérdese, por allá en 1981, otro matrimonio que fue televisado mundialmente, y la ceremonia fue vista por unas 750 millones de personas en todo el mundo. Y ahora se recuerdan mejor las entrevistas televisivas de la década de 1990 que detallan cómo fue esa ruptura de esa relación, cuando Diana Spencer decía en 1995 es que éramos 3 en este matrimonio. Ahora, más tarde, acuérdense que Carlos despotricaría así en voz bajita en una entrevista sobre el pasatiempo nacional, el cotilleo, ¿no?, que se tenía ahí todo el mundo pendiente de lo que pasaba entre Carlos y Camila Spencer. Entonces, si se quiere ver, Carlos ha resistido a lo largo del tiempo agudas opiniones nacionales, y hay que decir que Camila, su segunda esposa, ya es aceptada, es su reina consorte, y Charles ahora es el rey. Aunque sus índices de popularidad se han mantenido relativamente bajos, hay que decir que una encuesta de YouGov de 2022 decía que el índice de popularidad de Carlos había subido un 54%, muy por debajo del de la difunta reina, que disfrutó del 82% de aprobación. Y pues incluso Carlos ha sido superado por el príncipe William, que ha llegado hasta un 75% de aprobación. ¿Sí? O sea, prefieren a William que a Carlos. Y esto es un problema para él personalmente y para la empresa en su conjunto. Bueno, para la monarquía. Lo que pasa es que yo le digo empresa, ¿no? Y Charles puede hacer más ruido político que su madre, porque la reina era escrupulosamente neutral. Hay otro aspecto importante dentro del rey Carlos III, y es que apoya al Dalai Lama. Se notó su ausencia en un banquete estatal en China en el 2015 y se consideró pues señalada, ¿no? Dijeron que debió haber estado ahí. Pero estas son cosas que no parecen de imparcialidad real, parecen para muchos es más como tomar posición, ¿no? Y entonces cuando uno dice, bueno, si se ausentó en ese banquete estatal de China en el 2015, está claro su posición frente a China, por ejemplo, si lo miramos geopolíticamente, y apoya al Dalai Lama. Acuérdense que el Tíbet ha sido otro de esos puntos en disputa con China, y la verdad es que el hecho de que el rey Carlos III, el actual rey de Inglaterra, apoya al Dalai Lama y se haya ausentado en un banquete estatal para China en el 2015, pues también marca una posición geopolíticamente importante. Bueno, ahora, ya no es tan difícil ser rey como antes. O sea,
Es un trabajo extraño porque no te llaman a entrevistas ni tienen que pedir referencias personales a nadie, o sea, como les decía al principio, es difícil en la medida que seguramente la soledad del poder tendrá un peso muy fuerte, es esto como de estar solo en un escenario, así como lo decía Enrique VIII, pero de todas maneras ha cambiado. Antes se evaluaba esa actuación de los reyes por la cantidad de países conquistados y la cantidad de enemigos asesinados, y esa era la métrica más importante para los imperios y para los monarcas. Hoy en día los monarcas se evalúan en unas unidades más mundanas. Por ejemplo, a Elizabeth II se le midió básicamente en su vida las visitas a hospitales, aperturas de escuelas, y sin duda pues Charles será evaluado con un criterio similar, y es probable que sobresalga. Al menos en esto los herederos anteriores al trono británico eran descarriados, borrachos. Los colaboradores cercanos dicen que Charles funciona como un troyano, o sea que le heredó esa disciplina a su madre, esa misma que llegó después de una gira por el Commonwealth después de 6 meses, y que cuando se filaron los dignatarios para saludarla, Charles trató de colarse ahí y le dijo: no, querido, esto tiene que esperar, tu encuentro y el mío tienen que esperar. Y esa misma disciplina la ha heredado Carlos. Por ahora entonces la nación ya está preparada con su pompa para la coronación que viene. Un hombre ha perdido a su madre, pero más allá de ese sonar de campanas que despide una era de una monarca, la única que hemos conocido, creo que las últimas 3 generaciones, porque murió a los 96 años, fue coronada en 1953 a sus 25 años, pues hoy prácticamente otro monarca exhala, otro monarca respira, uno exhala y otro respira, sin aliento, pero no se pierde ningún latido, porque inmediatamente a rey muerto, rey puesto. Así está, y este es el panorama del Reino Unido con la muerte de Isabel II.